formación de los arcos faringios en la formación de la cavidad oral, donde habíamos dicho que estos arcos faringios formaban toda esa cavidad, además de la formación de la lengua, y en la parte, a la mitad de la lengua más o menos formada, se formaba el agujero ciego, ¿verdad? Que desciende caudalmente como un cordón de células endodérmicas hasta ubicarse a nivel del cuello y formar la glándula tiroides. También hablamos de las bolsas faringias que contribuían con las células paracorticulares en esta glándula tiroides, y el funcionamiento se da. Hay unos casos clínicos que están relacionados a glándulas, así es que eso tienen que volver a revisar porque vamos a estar preguntando en la discusión de los casos clínicos. Y más, en una parte más posterior, dijimos que había una formación, un divertículo de revestimiento endodérmico que iba a formar el surco laringotraqueal. Ese es el origen del árbol respiratorio, específicamente del pulmón. Entonces, en el origen del aparato respiratorio es este endodermo que reviste el piso de esta cavidad y que arrastra consigo la envoltura de esta cavidad por células endodérmicas. Y rodeando a ella va a estar el mesodermo plasmopleóico. Este conducto que se va formando es el que va a dar origen desde la parte inicial, diríamos, hasta la parte distal del árbol respiratorio, el revestimiento interno del conducto. Entonces, primero formará la tráquea, luego formará los bronquios principales, luego los bronquios primarios, secundarios, etc., hasta llegar al saco alveolar y finalmente el alveolo. Pero externamente a él, no solamente el pulmón está formado por este conducto, externamente a cada extensión del conducto, a cada ramificación de estos conductos, está presente el mesodermo plasmopleóico que formará ese revestimiento. Y un revestimiento estromal importante, definitivamente, pero también un revestimiento no tan estromal en relación al mesodermo plasmopleóico, porque las células que se encuentran allí se van a diferenciar en una capacidad geogénica del desarrollo de vasos sanguíneos. Y hemos dicho que las arterias principales y de donde se habían formado, la arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿verdad? Pero eso no continúa ramificándose como que creciera así, sino es el mesodermo del plasmopleóico que está en este tejido rodeando esta ramificación endodérmica, que se va a diferenciar geogénicamente en esos capilares que se van a ubicar a los lados de estos conductos que se van a formar. Y eso nosotros sabemos, ¿verdad? En el pulmón, histológicamente, ustedes han visto que no solamente está formado por estas células planas a nivel ya distal de estas ramificaciones, sino externamente, ¿visto ustedes? Alveolo, ¿y qué hay acá? Pared del alveolo, ¿qué hay acá? Capilar. Un capilar importante para esta función de la hematosis, y ese capilar obviamente no se forma del endodermo, sino del mesodermo plasmopleórico que estuvo revistiendo externamente a toda esta ramificación. Además, que también sabemos que hay una musculatura lisa en cierto segmento de este árbol pulmonar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recordando lo que hemos aprendido, esta es la luz de la cavidad oral, que posteriormente estará formándose en la faringe. Casi podríamos decir que el inicio o la culminación de la cavidad oral es donde se forma este divertículo, que es el surco laringotraqueal. En un corte a este nivel podemos visualizar los arcos faringios que habíamos visto que se unen y que son responsables de la formación de la lengua, pero aquí hay un punto importante, que es el agujero ciego, de donde las células endodérmicas que revisten esta superficie van a introducirse y serán responsables de formar el parénquima de la glándula tiroides. Y más caudalmente aparece este surco, un surco laringotraqueal, que al inicio es como que fuera una sola cavidad con el mismo esófago, o sea, no hay como una separación, es un solo conducto que como una tetita que está saliendo hacia adelante y el otro espacio que corresponde al esófago. Pero estas dos tienen que dividirse.
Y al dividirse, por ejemplo, a este nivel, ya estamos viendo que de las paredes laterales está creciendo un tejido que es el pliegue traqueoesofágico para individualizar estos conductos. Crece aún más y esta división se hace caudocefálica hasta que finalmente ya en este corte ya ha crecido más el divertículo y ahora sí podemos ver individualizada atrás al esófago y adelante al conducto laringotraqueal. Esta división que estamos viendo, que estoy diciendo que se forma desde la parte caudal, después van a crecer. O sea, el principio es casi una formación común pequeña, pero luego van a estirarse y crecer. Pero al crecer, de aquí pueden surgir las malformaciones más, digamos, graves en relación al árbol, al pulmón, porque pueden mantenerse las comunicaciones entre ambas, o pueden formarse fístulas entre ambas. El resultado de que esta división no fue correcta. O sea, al principio están juntas, como una sola cavidad, y esta se va a dividir. Y al no dividirse adecuadamente, en el desarrollo posterior de ese feto, vamos a encontrar una serie de malformaciones que están relacionadas a esta división. ¿Está claro? A esta división. Entonces, cuando se divide este divertículo laringotraqueal, que es el primordio pulmonar, lo hace dicotómicamente, es decir, en dos. La primera división es en dos, dicotómicamente. A la derecha y a la derecha y a la izquierda, en dos. Luego, la derecha se divide en tres y la izquierda en dos. Esta división inicial en tres, justamente va a dar los tres segmentos que tiene el pulmón derecho, ¿verdad? Y el del lado izquierdo, que fue en dos, solo los dos segmentos que tiene el lóbulo izquierdo. Pero a partir de esta división inicial que dio en tres, las siguientes divisiones, todas van a ser dicotómicas, es decir, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos, en dos. Y alguien me puede decir cómo va a ser esta división desde aquí hasta el alveolo. A ver, levanta la mano, dime, niña. Fuerte, 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 porque en las mañanas mi focus ya está muy acentuada. Va desde los bronquios primarios, después los bronquios secundarios y lobales, en donde en el derecho, como mencionamos, a tres ramas. Después va a dar los bronquios segmentarios. Después de los bronquios segmentarios vienen los bronquiolos, el bronquiolo propiamente dicho, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio. Después viene el conducto alveolar y del conducto alveolar los saquios alveolares y el alveolo pequeño. Muy bien, muy bien. ¿Quién me puede decir cuándo decimos bronquio histológicamente? ¿Cómo te llamas, niña? Pitusa. Estoy dividiendo en la tercera fase para que nadie me ha reclamado que no le haya puesto su puntito, porque los puntitos están bien claritos. Tantas manos. ¿Qué dije? ¿Cuál fue mi pregunta? A ver, vamos a empezar de atrás. Es el niño de atrás. Sí, no, de atrás. Por la presencia del cartílago. ¿Que haya? Por la presencia del cartílago. Por la presencia del cartílago, ¿verdad? ¿Y cuál es el epitelio de revestimiento? Tú mismo, porque esa pregunta vale la mitad. Tú mismo, ¿cuál es el epitelio que tiene la tráquea? No codificado. ¿Cómo te llamas? Tapia. Tapia, tiene el palito. Te falta el otro palito, ¿eh? Tapia Ochoa. A ver, voy a empezar de atrás, ¿ya? Ustedes de aquí adelante siempre levantan la mano. Ahí atrás. Tu niña, al fin, allá. Cilíndrico ciliar. ¿Cómo? Pseudoestratificado cilíndrico. Pseudoestratificado cilíndrico ciliar.
Ya tienes un palito. Ahora dime, ¿cómo es el epitelio a nivel de los bronquiolos? ¿Ah? Bronquiolos hasta el terminal, hasta el terminal. Muscular lisa. He dicho epitelio. Yo no he dicho si tiene músculo. Epitelio. Tienes un palito, ¿cómo te llamas? Quizás y largas. Quizás y largas. Y Sasi. Tienes un palito. A ver aquí. A ver aquí. Simple cilíndrico, el propiamente dicho, y los otros dos, que es el respiratorio y el terminal, es simple cúbico o cilíndrico con células cilíndricas largas. Ya, ¿hasta dónde te has extendido? ¿Hasta el terminal Sí, hasta el terminal. o hasta el respiratorio? No, los dos, respiratorio y terminal, tienen el simple cúbico con células largas, con pocos cilios, y en cambio el bronquiolo propiamente dicho tiene el epitelio simple cilíndrico con cilios. Ya, ¿cómo te llamas? Salas. Salas. A ver, ese niño está levantando su mano. ¿A qué has levantado antes que yo pregunte? Ahora te voy a preguntar. Te voy a preguntar. Salas López, ¿no? ¿Sí? Niño, ¿cuál es la característica del epitelio del bronquiolo respiratorio? Es un epitelio simple plano porque para que se dé la hematoma. Simple plano. ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho su compañero? ¿Sí? A ver, dime. Creo que es epitelio cúbico y los músculos así. ¿Qué? Simple cúbico. Simple cúbico. A ver, ¿alguien más? He dicho epitelio del respiratorio, del bronquiolo respiratorio. A ver, Epitelio simple cúbico con células embrionadas. exactamente. Es simple cúbico en segmentos y otras partecitas, pedacitos que aparecen ya, células planas. Y estas células planas van a permitir, ahí se pegan los capilares, ya van a permitir intercambio de gases. Ya puede permitirse. Y ahorita vamos a ver en qué etapas es que se forman. Niña, ¿cómo te llamas? Calle Quispe Sandra. Calle Quispe. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo esas divisiones. Y puedo preguntar además algo más. A ver, quiero que me conteste la niña que dice GAP. ¿Cuál es la característica del bronquiolo, de los bronquiolos, histológicamente? ¿De su epitelio o específicamente? Histológicamente, ya olvídate del epitelio. Te agarré. A ver, aquel niño de blanco ¿Qué tiene el músculo liso? que tiene músculo liso. ¿Cómo se llama ese músculo? Fíjate, lo he dicho ya, tienes un palito, te falta la raya. ¿Cómo se llama ese músculo? Mira las manos, ¿eh? Puedes defender. Es el de Reisens. El de Reisens. El músculo de Reisens. Los dos tienen un palito. ¿Cómo te llaman, niño? Reateguiase. Reateguiase. Reátegui. Ya no voy a preguntar porque ya no sé cuándo voy a terminar la clase si sigo preguntando. Reátegui. ¿Y tú eres la niña? Palito. Entonces, es muy importante esta musculatura lisa que viene en el bronquiolo. ¿Por qué? Porque este músculo puede hacer esto. Puede reaccionar a esto, a cerrarse el bronquiolo. Y cuando se cierra el bronquiolo, ¿qué patología común puede darse? El asma. El asma. El asma, ¿no? Ese se cierra. La medicación que se da para el asma es para que este músculo no se cierre y se abra, y se abra.
Eso vamos a estudiar, y no solamente es en el asma, sino hay otro tipo de infecciones virales que da una infección que se llama bronquiolitis, que vamos a estudiar el próximo semestre. Muy bien, entonces sigue ramificando, 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 y alrededor de esta sombra rosada que es el mesodermo gangopleórico se está diferenciando adecuadamente para ya ir formando vasos, y la parte periférica de este desarrollo del tejido del mesodermo gangopleórico formará la pleura visceral. Esta pleura visceral que va a ir envolviendo al pulmón, y este se está desarrollando ampliamente en este espacio que yo había explicado cuando veíamos el celoma cardiogénico, que a los lados habían dos conductos huecos que se llamaban conducto pericardio-peritoneal y que iban a ser llenados por el desarrollo de los pulmones. Esta es la pared del mesodermo somatopleórico y esta es el revestimiento del mesodermo esplanopleórico. ¿Quién formará la pleura parietal? El mesodermo somatopleórico, ¿verdad? Miren, yo les explico de una forma que cuando yo pregunte en el examen, piensen, deduzcan, no de memoria. Por eso les digo, miren esto, miren aquello. Les pongo preguntas y no contestan. ¿Qué hago? ¿Están viendo lo que yo les estoy diciendo algo de memoria o les estoy mostrando que esto es así? Entonces no pueden equivocarse. Y se va desarrollando el pulmón llenando este espacio que se llama canal o conducto pericardio-peritoneal. Y es de esta pared del mesodermo somatopleórico que empieza a desarrollarse un tejido siguiendo a la línea media de ambos lados, arrastrando consigo a los conductos de Fourier, hasta que finalmente en este punto se van a encontrar formando la membrana pleuropericárdica, separando a la cavidad pericárdica y aquí atrás a la cavidad pleural, donde estamos viendo que se está desarrollando el pulmón. En un principio jalando a ambas, ¿verdad? Y sabemos que el conducto de Fourier del lado derecho va a formar la vena cava superior. Entonces aquí vemos dos conductos, pero que luego este va a desaparecer y aquí estará formándose la vena cava superior. ¿De dónde se formó este pericardio? ¿Cómo se llama este pericardio? Pericardio parietal. ¿De dónde se formó? Esplanopleórico. Y esta pleura de aquí, que está mirando para acá, porque ahí son dos membranitas que están puestas, pegaditas. Una que es el pericardio y la otra que va a ser la pleura, ambas parietales, derivadas del mesodermo somatopleórico. Y entonces en el desarrollo de esta ramificación que ya hemos dicho hasta dónde va a llegar, se va a desarrollar lo que estamos viendo en las prácticas en las láminas. Recuerden que es de un animalito, no es humano. Pero hasta donde nosotros podemos ver en las láminas, y lo hemos estado comentando ya durante las prácticas, miren el pulmón. ¿Tiene aspecto de pulmón frente a la histología que han conocido en las prácticas? Ninguna. Porque allí estamos viendo pulmones maduros, de biopsias, de cadáveres, que esos pulmones sí son nuestros pulmones, los que ven ustedes en histología. Pero cuando vemos en estas láminas que es un animalito, y lo mismo sucede en el humano, en el estadio del tiempo, lo primero que va a aparecer es el estadio pseudoglandular. Lo único que vemos nosotros es el estadio pseudoglandular, que son como glandulitas. Estamos viendo con conducto, pero esto es lo que vemos, ¿verdad? En todas las láminas esto es lo que vemos. Y esto se extiende en la fase pseudoglandular hasta la semana 17, desde la cuarta, quinta semana que empieza a aparecer el pulmón, el esbozo pulmonar. Ese es el tiempo, estoy hablando de humano, ¿eh? Ese es el tiempo en que vamos a nosotros a poder visualizar esta imagen. Estadio pseudoglandular. Externamente vemos alguna capilaridad, ninguna, simplemente vemos como un tejido ahí y ahí separaditas las glándulas. Luego viene el estadio de la fase canalicular, donde ya se ven ramificaciones, las cuales no estamos viendo en ninguna lámina en este momento. Va a haber una laminita que vamos a ver
casi al final, en la práctica, que yo les voy a mostrar, o todos les vamos a dar. Mire, a ver, ¿qué estadio es este? Y es de un pulmoncito ya más maduro. Y en el examen práctico vamos a poner, yo voy a poner esa laminita y voy a decir, a ver, ¿qué es esto? Y en la repregunta voy a decir, ¿en qué tiempo en el humano está puesta esta ¿está viendo aquí? ¿Se dan cuenta? No para aprender de memoria. Y aquí ya empiezan a aparecer algunos capilares, pero muy alejados de los músculos. Ya hay angiogénesis. Luego viene, esta fase canalicular va a ser hasta la 26 semana. Luego viene la fase sacular terminal, que se extiende de la 26 a la 32 semana. 26, antes del 7º mes de gestación. Y donde en este momento ya podríamos decir que hay la aparición de conducto, lo que habíamos dicho, de bronquiolos respiratorios, donde van a ver células cúbicas y células planas. Cúbicas y planas, parecidas a las que hemos estado analizando al principio respecto al bronquiolo terminal, que van a poder permitir una respiración. ¿A quiénes? A los niños prematuros, a los que nacen tempranamente por algunas circunstancias. Esto es bien importante. Este es el resultado de la anomalía que pueda suceder cuando nace el niño que tiene dificultad respiratoria, que no pueda respirar, que se llama membrana yarina. Cuando un niño nace inmaduro, que todavía no ha alcanzado la madurez completa, puede desarrollarse este cuadro por algunas circunstancias. La senda previa, que provoque nacimiento, preeclampsia o eclampsia, que hay que ya procurar el nacimiento de ese niño porque peligra la vida de la madre. Entonces, o pudiera ser que la madre no tiene exactamente, no ha tenido controles prenatales, no sabe exactamente cuál es el tiempo de vida de ese hijo en su útero. Puede estar equivocada y va al hospital y dice, doctor, yo ya debo dar a luz la semana pasada y hasta ahora no doy a luz. ¿Cuándo fue la última vez que menstruó? En tal fecha. Por el cálculo decimos, efectivamente. Pero le vemos que la pancita no es tan grande, que es chica. Entonces tenemos la duda. La ecografía también nos dice que es chica para el tiempo que supuestamente tiene que hasta término. Entonces no podemos permitir e inducir un trabajo de parto para que nazca ese niño cuando no tenemos la certeza de que ese pulmón esté maduro. Entonces lo que se hace es una amniocentesis, que es la función de la cavidad uterina para obtener el líquido amniótico y estudiar en él, ¿qué cosa? A ver, adelante. Tú. Fosfolípidos. ¿Qué? Fosfolípidos. ¿Y qué son esos fosfolípidos? Sin leer. No, ya, anulado. El líquido surfactante. En la sustancia surfactante. ¿Qué contiene esa sustancia surfactante? Fosfolípidos y proteínas. Fosfolípidos y proteínas, lecitina y acetilcomielina. Y cuando se valora ese en el laboratorio, y hay una tablita, tanto de esto equivale a tantas semanas, tanto de esto tantas semanas, ¿no? Entonces, si es que se encuentra que está baja, obviamente no vamos a inducir ese parto. ¿Por qué? Porque estaríamos permitiendo que nazca un niño inmaduro. Pero puede ser que suceda, y en esos casos le aplicamos una sustancia que se llama indometacina, no en tabletas sino en líquido, para procurar madurar ese pulmón y ese niño pueda sobrevivir sin esta dificultad. Pero por alguna circunstancia pudiera nacer, que no tuvo control, que ya nació, llegó al hospital ya de trabajo de parto, y nace el niño aparentemente bien, rosadito, con buen agua, todo bien, y transcurre el tiempo después del nacimiento y el niño empieza a entrar en un proceso de dificultad respiratoria. Aleteo nasal, así, la nariz, las alas de la nariz se mueven así. Retracción supraesternal, esto como que jalase, retracciones intercostales, como que al respirar jalase, y el esternón igual, como que el diafragma jalase el esternón para atrás, o sea, como para subir atrás. Cada momento está presentando más estos signos, se pone cianótico, y eso ya nos hace pensar nosotros que este niño ha tenido este problema que se llama membrana yarina.
Pregunta, ¿cuál es la acción de la sustancia surfactante? Que no se colapsen los alvéolos. Cuando se va el aire, cuando entra el aire, los alvéolos se inflan. Y cuando se va, se pueden pegar. La sustancia surfactante hace que no colapse. Que no se pegue, ¿no? Y eso es, o sea, cuando nosotros, todavía sé que no han hecho fisiología respiratoria, y en esta capacidad funcional respiratoria, tenemos una reserva inspiratoria y una reserva respiratoria. Y respiramos acá. En este momento, ustedes y yo estamos respirando acá. Y un poco más de repente por lo que estoy hablando y estoy esforzándome, o sea, no sacrificándome, ¿no? Sino haciendo que quiero que me entiendan. Eso es lo que quiero. Entonces la atención me está haciendo que yo pueda estar consumiendo más oxígeno, pero estoy acá, ¿no? Pero cuando el niño nace, está acá. Pero cuando inspiró, bien, y cuando expiró, se pegó. Entonces, como este ya está pegado, empieza a usar sus alvéolos de reserva. Se infla este, se cierra, se infla, se cierra, se infla, se cierra. Por eso es que esta dificultad la vemos a lo largo de las horas después del nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha podido cerrar. La sustancia surfactante, ustedes saben que es producida por los neumocitos tipo 2, mientras que los alvéolos que revisten, la célula que reviste, son los neumocitos tipo 1, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, esta es la patología grave que debemos evitar cuando hacemos un diagnóstico previo de la edad gestacional de ese niño, impidiendo que suceda eso. Por eso, esta fase sacular terminal viene de la 26 a la 32, donde vemos que ya hay capilares que están pegados a estas células planas que empiezan a aparecer, porque jamás va a haber hematosis entre el capilar que se pegó acá y sea una célula pública. Entonces tiene necesariamente que haber células planas para que al pegarse pueda haber ese intercambio de gases y permitir a este niño sobrevivir. Y luego viene la fase alveolar, que va desde la semana 32 hasta los 8 años de edad. 8 años de edad, después de haber nacido. O sea, ese es el peligro que usualmente sucede con los niños cuando no han tenido el riesgo de las enfermedades respiratorias que tienen los niños, y que es una causa de muerte infantil muy importante, porque no es lo mismo mi pulmón, el pulmón de un niño hasta ese tiempo. Por eso es que los niños no deben ser expuestos a ambientes donde hay mucha gente, donde están tosiendo, donde está... Hay que guardarlos. Cuando son más chiquititos, peor, más aún, porque este es un órgano que todavía no ha alcanzado la madurez. Y eso hay que conocer y entender para proteger a este niño. Está helado. Me olvidé de traer mi botellita de agua. Entonces las malformaciones se van a producir por eso. ¿De acuerdo? Que les expliqué al principio. Donde se forme justamente estos dos conductos y no haya una adecuada separación, se va a traducir en una atresia de continuación del esófago con una fístula distal. Aquí hay una atresia de esófago, aquí hay fístula hacia la tráquea y otra vez la emergencia del esófago. Aquí el esófago por aquí. Miren, estas malformaciones de esta porción superior del tracto respiratorio son de pronóstico grave. Ustedes habrán visto que cuando se atoran con algo, un poquito de saliva, y empezamos a toser, a toser, a toser, a toser, a toser. Este niño, usualmente cuando el niño nace, ya con su propia saliva, que puede estar regresando hacia la tráquea, se va a empezar a tener acceso de tos. Y más aún cuando nacen y probamos justamente el pasaje del esófago, se le da una osita de agua al recién nacido para ver qué reacción tiene, si está perfectamente bien y no tiene este acceso de tos. Si tose y tose y tose y tose, apenas está él tomando algo de líquido o su propia saliva, entonces ya tenemos que asumir que hay un problema. Se le ponen sonditas, se le toman radiografías, sonditas para aspirar las secreciones, pero ya puede imaginarse que, por ejemplo, en esta fístula distal, él puede estar con su sondita acá para que no haya líquido en su cavidad y pueda regresar, pero el aire está pasando de aquí al esófago.
y la pancita se le va a empezar a inflar al bebé. El pronóstico es muy, muy complicado en un recién nacido que tenga algún tipo de malformación a este nivel, porque no es que esté afectando la parte digestiva, está afectando la parte respiratoria. Y entonces eso dificulta, ¿no? Entonces lo mismo, y en el caso de en las clases vamos a estar hablando en los casos clínicos sobre esto, ¿no? Sobre esto para que podamos entender y puedan responder bien en su examen. ¿Alguna pregunta de aquí, por favor? ¿Cómo podríamos operar a un niño con fístula? En la primera imagen donde veíamos en los medios acá y había una fístula conectada a la tráquea en su parte más distal. La A. ¿Cuál? La A. Esta. Sí. Es difícil. Se hacen injertos acá, injertos de intestino, porque no es que le voy a cortar y le voy a jalar, no se puede. Se hacen injertos para poder, pero bien difícil. Y la probabilidad de vida más o menos. Pronóstico pésimo. Es decir, puedo aguantar, aquí se van a sumar infecciones, aquí se va a sumar que ese injerto intestinal pueda mantenerse. O sea, cuando digo de esto, el pronóstico es pésimo. Muy difícil que sobrevivan cuando tienen este tipo de malformaciones. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del aparato digestivo. En la parte, diríamos, primaria de la formación fue en la cavidad oral, ¿no? El origen, cuando hemos estudiado y hemos ya pasado por esto de los arcos faringios, en la formación de la cavidad oral, en la formación de la lengua. Y luego, posterior a esta luz de la cavidad oral, viene el esófago, ¿no? Y cuando hablamos de este esófago, ya decimos, empezamos a hablar, intestino primitivo, primario, es el segmento de la cavidad oral formado por los arcos faringios, y luego vienen los otros segmentos. Intestino anterior, medio y posterior. El anterior va a extenderse desde la faringe, el esófago, la parte posterior de la faringe, en realidad la unión de la faringe con el esófago. Luego viene el esófago, el estómago y dos glándulas, parte del duodeno y dos glándulas importantes, el hígado y el páncreas. Hasta allí, hasta la apertura del esfínter de Oddi, por donde emerge tanto la bilis como el cubo pancreático, hablamos de intestino anterior. El intestino medio se extiende desde después del esfínter de Oddi, todo el resto de duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, ciego, apéndice secal, colon ascendente, hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Y el intestino posterior se extiende desde este tercio distal del colon transverso, colon descendente y colon sigmoides hasta acá. Ese es el intestino posterior. Y entonces, yo voy a explicar parte por parte, pero el desarrollo de todo ello, igual que con el resto de órganos que están, recuerden que solamente tenemos 8 semanas para que todo esto se desarrolle, que es la etapa embrionaria. Entonces todo se desarrolla simultáneamente, todo es simultáneo, pero yo voy a ir explicando parte por parte. En primer lugar, recuerden esta imagen que yo había mostrado en las clases, donde aquí se formó ¿quién? El tubo cardíaco, ¿no? El tubo cardíaco que yo les decía, miren este tubo que está aquí, claro, por aquí, porque todavía la masa cerebral no había desarrollado, iba descendiendo, haciendo este giro. ¿En qué parte del mesodermo? ¿En qué había un mesodermo ahí, no? Mesodermo cardiogénico, supuestamente. ¿En cuál de las partes de ese mesodermo se forma el tubo cardíaco? Parisa. Parisa. Ah, no, tú no es Parisa, tú, perdón. Plasmopleórico, somatopleórico. En el mesodermo Plasmopleórico. es plasmopleórico cardiogénico. Y al frente estaba el mesodermo somatopleórico, ¿verdad? Y les decía, miren ese somatopleórico donde hay unos puntitos azules. Y bajando los puntitos azules. Bajando los puntitos azules hasta que se ubicaba aquí. ¿Cómo se llaman los puntitos azules? El septo transverso. El septum transverso. Completas tu palito.
Completaste tu pajito. Tú también. Ya, ahorita voy a preguntar, por allá habló esa niña de verde esmeralda que me dijo, tú niña, ¿cómo te llamas? Ana Kiara Carpio. Ana Kiara Carpio. ¿A qué? Ana Kiara Carpio. No puedes, dime tu apellido. Ah, Carpio Guzmán. Ya, ¿qué dijiste? Niña, sí, tú. Ríos Monroy. Ríos Monroy, así como la niña Ríos, por favor, pueden decir cuando pregunto sus nombres, así fuerte. ¿Tú qué dijiste? Ah, sí, ¿cómo te llamas? Mamani Calderón. Peralta. Peralta. Primera vez que participas, Mamani Peralta. Nunca habías participado. Entonces hace el giro y en ese giro del septum transverso ya les dije, miren, este espacio que está formando va a ser el esófago. ¿Se acuerdan que les dije? Y aquí está el esófago. Y se forma acá el esófago. Y un poco más caudalmente también hay una plegadura lateral. Esta sí la conocemos muy bien, esta plegadura lateral del saco vitelino, ¿se acuerdan? Que es muy grande y se va cerrando hasta que se estrecha y todo esto queda afuera y va quedando el tubo digestivo internamente. Entonces, de esta manera estamos viendo inicialmente cómo se está formando el intestino anterior y el intestino medio y más caudalmente el intestino posterior. Arcofarigios, ¿qué es esto? Divertículo del respiratorio. Aquí está, hasta donde no ven, tal vez no vean, pero desde donde estoy señalando para acá adelante, es un amarillo suavecito. Acá hay unas líneas punteadas, chiquititas. Intestino anterior. Todo esto hasta acá es de un color diferente, ¿verdad? Intestino medio. Y todo esto es el intestino posterior. Y en esta imagen podemos ver el intestino anterior, que esos puntitos azules de esa lámina se han plegado acá, han dejado el corazón aquí arriba y el septum transverso ha quedado para acá. Y este septum transverso, muy importante, en la parte que está pegada al corazón, va a ser parte de la formación del diafragma. Pero el resto del mesodermo somatopleúrico queda por abajo y se mete en el mesoventral del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene mesoventral y mesodorsal. Es un tubo que no está así libre en esa cavidad del celoma, sino está fijado hacia atrás y está fijado hacia adelante. Lo que está fijado adelante es el mesoventral y lo que está fijado es el mesodorsal. Entonces, en este mesoventral, el septum transverso se ha metido, invadido en esta posición que estamos viendo de esta manera. Esta es la dilatación del estómago y ahorita vamos a explicar. Esta parte de aquí dijimos que era muy grande el saco vitelino, ¿verdad? Que se estrecha, pero en ese estrechamiento queda una porción de intestino chiquito, de tubito acá, que le llamamos nosotros tallo vitelino. O sea, como un rezago de conexión que está allí. Se llama tallo vitelino. Y luego en la parte baja, esta porción de intestino que se ha formado, se abre en una cavidad grande que se llama cloaca. Y de esta parte del tubo digestivo se produce una evaginación que se llama alantoides. Y tanto la apertura del alantoides como de esta porción del tubo digestivo, ambos se abren en una sola cavidad que se llama cloaca y que externamente y hacia afuera está revestida por una membranita. ¿Cómo se llamaba la membranita? Cloacal. La membrana cloacal. ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? A mí me interesa que entiendan. Después leen su libro y lo van a entender más fácilmente toda la información que pueda estar agregándose ahí. Y vamos a empezar con el esófago. ¿Cuál es el epitelio que reviste ello? El endodermo. ¿Ah? El endodermo. Y si pregunto, ¿es endodermo? Ya no, me estoy demorando mucho. Ya, no, yo debería estar a esta hora ya terminando la clase. El endodermo. Este endodermo a este nivel, el endodermo en toda la extensión se va a diferenciar
en la mucosa del tubo digestivo. Y sabemos, cuando yo estoy diciendo que se va a diferenciar en la mucosa del tubo digestivo, están ustedes regresando a histología y han visto que a lo largo del tubo digestivo hay diferentes tipos de epitelios que revisten al tubo digestivo. Específicamente cuando hablo de esófago, es un epitelio estratificado plano no conificado, ¿verdad? Y externamente a él, hemos dicho que hay mesodermo esplanopleurico, pero en la parte, dividimos en la extensión externa de este revestimiento, el esófago, donde existe musculatura esquelética en el tercio superior que proviene de los 4, 5 y 6 arco faríngeo. Importante porque va a cumplir con la función de la deglución. En el tercio medio hay una interconexión de fibras musculares esqueléticas que vienen de los arcos faríngeos y musculatura lisa que se ha formado del mesodermo esplanopleurico. Y en el tercio inferior ya solo encontramos musculatura lisa diferenciada del mesodermo esplanopleurico. Pero si ustedes recuerdan la histología a nivel del cardias, que es justo ese esfínter que va del esófago al estómago, hay las glándulas cardiales, ¿verdad? Esas glándulas cardiales se forman de la mucosa y la mucosa se forma del endodermo. ¿Bien? Y al principio chiquito del esófago, ¿pero qué hace que se extienda, que se alargue? Va a hacer que se alargue el desarrollo del pulmón a ambos lados, que es como que jalase y arrastrase para que crezca en toda esa extensión de lo que va a ser la cavidad torácica. Luego tenemos al estómago. Miren el estómago. He dicho que el tubo digestivo tiene un soporte en esa cavidad del celoma. Un meso adelante y un meso atrás. El meso atrás está pegado sobre la superficie de la vértebra, sobre los músculos hipoméricos que están a este nivel, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí adelante. Entonces, el estómago se forma, el tubo inicialmente es un tubo. Lo que va a suceder inicialmente es que este tubo se dilata. Y se dilata más hacia atrás que hacia adelante. O sea, si yo me pongo con mi tubito así de lado, se va a formar así una cosa dilatada acá y esta menos. O sea, no es el estómago no se forma una dilatación acá y otra dilatación para acá, como que se hubiera abierto el tubo, no. La dilatación es para acá. Y entonces nosotros tenemos a este lado inicialmente una cara izquierda y una cara derecha, ¿no? En ese momento que ya se produjo la dilatación, que están sostenidos por este meso ventral y que está sostenido por este meso dorsal, hace un giro de 90 grados y estira el meso dorsal, y la cara izquierda ahora va a ser una cara anterior y la derecha una cara posterior, y esta, como ha desarrollado más, va a formar una curvatura más grande, que es la curvatura mayor. Y esta, la curvatura, esta es convexa y esta cóncava, que es la curvatura menor. Luego que ya tenemos el estómago en esta posición, este giro de 90 grados ha sido en contra o en dirección de las manecillas del reloj. En contra. Hacia el contra. ¿En contra o a favor? A favor. A favor. En dirección de las manecillas del reloj. Y luego, miren, esta es la parte caudal que sigue estrecha, ¿eh? Y aquí está el esófago. Entonces hace esto. La parte caudal se eleva y la parte proximal desciende y se queda hacia el estómago. ¿No es así nuestro estómago? Y este meso dorsal sigue estirándose y de esta manera se forma el estómago. Y al hacer esto, ¿qué hace con la porción delgada, estrecha, que es continua? La eleva y forma esto. La C del duodeno, ¿no? ¿Se acuerdan de la C del duodeno? Esto es lo que va a suceder en el estómago, esta formación importante. Este estiramiento del meso dorsal, está jalando la membrana para formar tegumento o epíplomo. ¿Se formó? ¿De dónde se formó el epíplomo mayor? Del meso dorsal. ¿Entienden?
Aquí está. Mesodorsal, mesoventral. Aquí la dilatación del tubo digestivo para formar la curvatura mayor. Aquí ya se está doblando, miren. Está doblando. Aquí está girando más. Girando y aquí se ve. ¿Y qué ha formado aquí? El epíteto. Todavía separado, formando la transcavidad de los epítetos. Después se juntan. Las membranitas que estuvieron así se juntan y forman un delantal grande que cuando ustedes han abierto el cadáver de su anatomía o van a medir, van a estar acompañando cuando sean internos una cirugía abdominal, piel, fascia, músculo, se va separando. Y cuando se paran y llegan al peritoneo, se corta el peritoneo, se abre, no se ven los intestinos. Se ve este delantal que está cubriendo completamente todos los órganos. ¿Qué hay en este aumento? Existen células que participan en la defensa contra infecciones. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de que haya una infección por peritonitis, esta va a intentar llegar al sitio de la infección. ¿Y dónde están esas células de defensa? ¿Qué hay? Son células madre que participan en la función de defensa. Que se Hay células madre, muy bien, pero ¿qué hay? ¿Qué más hay? Esa madre todavía necesita un tiempo para poder transformarse. ¿Qué hay de así? Eso han estudiado en histología. Hay folículos linfoides. El folículo linfoide ya son conglomerados celulares que están preparados para la defensa. Y como dice su compañera, es muy importante porque este aumento se mueve para circunscribir infecciones que se estén desarrollando dentro de la cavidad abdominal. Se mueve, no estás tieso ahí como una tal. Tiene una función importante para nosotros. ¿Cómo te llamas, niña? Delgado Chávez, María Fernanda. ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Y entonces yo veo acá y veo acá, miren, en el mesodorsal se forma el vaso. Aquí y hasta el páncreas, que ahorita les voy a explicar cómo se forma. Y aquí hay un vaso. ¿Quién irriga el intestino anterior? A ver, ¿quién no ha levantado? Cuidado, casi. O sea, y que haya levantado su manito, no le levanta. Tú. Tronco que viejo. Tronco. Tú ya tienes punto. Él no tiene punto. ¿No te ha notado? ¿Cómo te llamas? Dandarilu. A ver, ¿alguien más habló por allá? ¿Alguien más que no le haya notado que habló? Creo que ya hablé todos. Niña, aquí, ¿tú cómo te llamas? Paredes nomás. Cuando yo pregunto quién más habló y no, después no me vengan acá atrás después a decir, doctora, yo dije, este es el momento que me tienen que decir, que hablar. ¿Tú hablaste, niña, algo? ¿Tú? Sí. Pero sí me lo conozco. Pero el punto me había No sé. No sé. Ahí vemos cómo está girando, cómo gira el estómago. Y cuando digo que todo es simultáneo, podemos ver simultáneamente cómo está el estómago formándose el hígado y aquí atrás el páncreas va formándose. Todo es simultáneo, el desarrollo es simultáneo. De ahí se forma la bolsa omental, ya hemos conversado sobre él. Y aquí está el tallo vitelino, miren, bien importante, muy importante, porque ahora que explico intestino nos va a servir mucho el entender. Creo que hemos entendido muy bien lo del septum transverso, ¿verdad? Ya hemos visto que va a participar en el diafragma y también en la formación hepática. ¿Y cómo se forman estas glándulas? Me va a servir mi botella helada, la pastrilla, para que expliquen esto. Debajo de esta dilatación del estómago está el duodeno, ¿verdad? Estrecho, formando la sella, como un tubo. Este tubo igual está sostenido hacia adelante por el mesoventral y hacia atrás por el mesodorsal, ventral y dorsal.
Oye, niño, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás escuchando o ya tienes examen de algo? Creo que estás distraído, ¿eh? Atiéndeme, por favor, te lo suplico. Mesoventral, mesodorsal. En este mesoventral, de este tubo, sale una digitación, un dedito, una yema hueca, como que tuviera una hernia hueca que le sale a la pared en el meso, se mete en el mesoventral. Y este sigue creciendo, avanzando, y esta parte distal se mete dentro del septum, ha pasado el mesoventral y está llegando al septum transverso. ¿Se acuerdan que ya había llegado acá el septum transverso? Acá está el septum transverso. Entonces esta yemita se mete dentro del septum transverso. Y en la extensión de ella, de este tubito, se producen de ella dos mangueritas. Una que va a formar la vesícula biliar y una proximal a la emergencia que va a formar el páncreas ventral. Y aquí atrás, en el mesodorsal, también se produce otra yemita hueca que se mete dentro del mesodorsal. Anterior, posterior. Esta distal es la que ahorita vamos a conversar mejor, es la que va a formar en su ramificación. ¿Cuál es el tejido que está envolviendo este hueco, este tubito? Endodermo. Endodermo. Entonces este endodermo se va metiendo dentro del septum transverso, convirtiéndose en hepatocitos. Hepatocitos, que luego las extensiones de este endodermo forman los canalículos biliares y forman los conductillos biliares hasta que salen del hígado el hepático común, derecho e izquierdo, de donde se formó el revestimiento del endodermo. Luego, esta digitación, esta yemita próxima al hígado, forma la vesícula biliar, que forma una bolsita. El mesodermo plasmopleúrico circundante le forma todas las paredes. ¿Se acuerdan de histología, verdad? Todas esas paredes musculares lisas que tenía la vesícula biliar se van a formar. Y este páncreas ventral, en su emergencia, empieza también dentro de ese mesoventral a ramificarse, teniendo un conductito principal que va a ser el conducto de Wilson. Páncreas ventral, conducto de Wilson. Y ahora este también. Este es el que más crece, el dorsal. Salió la yemita y empieza a ramificarse, metiéndose. ¿Y ahora qué sucede? Aquí había solo una apertura, ¿verdad? Esa única apertura, esta primera digitación va a formar el folido. Y ahora va a ser un giro desde acá, 90 grados. 180 grados, estoy hablando de adelante, 180 grados. Este que estaba acá, este giro es más rápido, este más lento, va a ir avanzando, que tiene que llegar aquí, solo aquí, no acá adelante, se va a quedar aquí. El orificio del páncreas dorsal va a llegar acá. Pero en el camino, en el trayecto de los 180 y 270, que sería acá, aquí se encuentran y se unen. Y juntos llegan hasta aquí. Este páncreas dorsal forma el cuerpo y la cola del páncreas, mientras que el anterior forma la cabeza del páncreas. Y de esa manera hace este giro, que nosotros sabemos que el páncreas está de este lado y que el colédoco también se ha colocado de esta manera. Estos giros no pueden ser correctos algunas veces y se va a traducir en malformaciones congénitas que las vamos a discutir en los casos clínicos. ¿Está claro? Esto quiero que lo entiendan, para que puedan entender cuando estén explicando el caso clínico, porque lo vamos a ver. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en este páncreas anular? Que es una de las patologías que vamos a estudiar en los casos clínicos. Y ese debe justamente a este giro anular. Una consulta, doctora. En el caso del intestino anterior, o sea, para que se forme el estómago, gira completamente, ¿verdad? El estómago solo son 90 grados, pero... Solo en 90 grados. Ajá, pero es el tubo. El tubo. Pero en caso de, ahora, el duodeno no es el tubo. No es el tubo, es esto que está girando. El tubo está derechito. Se está girando acá. El huequito está avanzando. El huequito.
el huequito. No, el intestino no está, porque si no, imagínate, si girase el estómago, tal vez se voltearía para el otro lado, ¿no? Estaríamos con la cara posterior para adelante y la anterior hacia atrás. No, solamente sea. Tenemos casos de ciclos inversos ahora con relación a cuestiones de estos dos órganos. Podría verse, podría ver, porque el ciclo inversus es todos los órganos que están del lado derecho en el lado izquierdo y del lado izquierdo en el lado derecho. Todos. O sea, el giro no sería en ese sentido, sino en el sentido contrario, que podría darse. Y ustedes, cuando hablamos de ciclos inversos, ¿por qué? Porque molecularmente ha habido una falla para que indique que el giro de todos esos órganos no sean los correctos, sino en el sentido inverso. O sea, no es el aire. Ha habido alguna falla en esas proteínas que han inducido a este giro normal. Entonces, nosotros tenemos aquí a esta dilatación inicial, que hemos dicho que las más distales se ramifican dentro del septum transverso para formar todas esas paredes de los hepatocitos. Entonces el estroma hepático se forma ¿de dónde? Del septum transverso. Pero también hemos dicho que hay parte del mesodermo, de este mesoventral, que es mesodermo esternocleidomasto, que participa en él. Por ejemplo, con la formación de las células de Kupffer. Por ejemplo. Y luego sabemos que en ese hígado no solamente están los hepatocitos, sino que más los sinusoides hepáticos que se forman, niña, ¿de dónde? De la vena vitelina. De las venas vitelinas. Estamos asociando ya, ¿se acuerdan? Ahora ya estamos entendiendo mejor. Entonces se forma de esa manera el estroma, crece, y también esta partecita de la cápsula de Gleason se forma del mesodermo somatoclórico del septum transverso. Luego se formó esta vesícula biliar con su cisticoide, esta digitación, y aquí está el páncreas ventral, que empieza a girar, y el de Wilson se une con el de Santorini, con la parte distal de Santorini, y puede quedar este páncreas dorsal, algunas veces permanecer en el Santorini como una normalidad, cuando sabemos que solo normalmente debe haber un conducto de Wilson, ¿verdad? El de Santorini es del páncreas dorsal. Entonces la formación final de este conducto participa en la parte de la cabeza del páncreas, está participando el de Wilson, y en la parte distal el de Santorini. Y de esa manera se forma el páncreas. En este giro que hemos visto acá, es la ubicación del páncreas, ¿verdad? El páncreas está así extendida en esta forma en la cavidad abdominal. ¿Está claro? Pero ese páncreas forma, ya hemos dicho que no solamente es un páncreas exocrino, es un páncreas endocrino. ¿Cómo se llaman estas glándulas? La parte endocrina son los islotes de Langerhans. ¿Qué? Endocrina, islotes de Langerhans y la exocrina. No, esa no fue mi pregunta. ¿Cómo se llaman las glándulas? No. ¿Cómo se llama cuando la glándula es endocrina y es exocrina? Esa era mi pregunta. Anfitrina. ¿Cómo te llamas? Moreno Patín. Moreno. Anfitrina. Estoy dándome cuenta que por eso es que se andan equivocando ustedes, porque no entienden la pregunta, ¿no? Y se la acomodan a su antojo. Seguro que quería decir esto y le contesto así. Estoy dando cuenta de ese detalle. ¿Qué quiere? Doctora, una consulta. Cuando el páncreas ha girado y ha se unido en la cabeza con el cuerpo, ahí todavía es retroperitoneal. Todavía no. Todavía no. Todavía no es retroperitoneal. Todavía no. Ahorita vamos a explicar eso. Y entonces este páncreas, que ya hemos dicho que se ramifica y se ramifica las células endodérmicas en las partes más distales de la cola del páncreas, parte del cuerpo, la parte más distal, diríamos, de su formación, algunas células endodérmicas se separan de ellas y se aíslan y se hacen independientes.
y modifican su celularidad y se vuelven en los islotes de Langerhans, donde hay estas células. Son cinco células, no solo son 3, son 5. Y voy a preguntarle las 5, porque la alfa ya sabemos, glucano. La beta ya sabemos, insulina. ¿Quién somatostatina? Delta somatostatina. ¿Ah? Hasta ahí no me la han aprendido. Yo voy a preguntar las otras en el examen. Así que investiguen cuáles son las otras. Le voy a preguntar cuáles son las otras. Y de esa manera se forma el páncreas endocrino, muy importante. A ver, voy a empezar a dirigir mis preguntas. Ese niño, ¿qué función tiene el glucagón? ¿Qué? Almacenar glucosa. Pero en función rápida, así como yo te decía. A ver, explícame. Si yo te digo, no vas a responder facilito. ¿Cuál es la acción específica del glucagón? ¿Qué hace la insulina? ¿Ah? ¿Qué? Controla el nivel de azúcar. Pero ¿cómo controla? ¿Qué hace? A ver el señor de blanco. Aumenta la glucemia. Aumenta la glucemia, hace que los niveles de azúcar en sangre se eleven. ¿Y el glucagón? El glucagón hace lo contrario, ¿no? En relación al azúcar. ¿Cómo se llama el niño? Doctora, yo participé. No me noto. ¿Cómo te llamas? Cagua Velasco. Cagua Velasco. Ahora vamos a hablar del intestino medio. Rapidito. Solo una explicación, sin preguntas. Miren, este era el tallo vitelino. Ya sabemos que había quedado ahí, ¿verdad? Y también sabemos que el intestino medio es irrigado por la mesentérica superior, que se forma de arterias vitelinas. Acá está. Y esto nos va a servir de eje importante para entender cómo se forma el intestino medio. Este tallo vitelino más la arteria mesentérica superior nos van a hacer una separación del intestino medio en una porción cefálica y una porción caudal. Este tallo vitelino puede quedar como rezago formando el divertículo de Meckel. ¿A qué distancia está el divertículo de Meckel? 20 de la válvula ileocecal. Más o menos 20 centímetros de la válvula ileocecal. Entonces, yo digo, desde esa válvula ileocecal, desde ese tallo vitelino, que es el divertículo de Meckel, hacia arriba, hasta después del esfínter de Oddi, se forma la porción cefálica del intestino medio. Es decir, que la parte más larga, más extensa, que mide 6-7 metros del intestino delgado, ¿verdad? Y la parte caudal va a ser desde ese tallo vitelino, desde el divertículo de Meckel, hasta los 2 tercios proximales del colon transverso. ¿Qué significa? Que la parte caudal tiene una extensión corta y la cefálica mucho más grande. Y entonces, esta es la posición. Aquí está la arteria mesentérica. Esta es la porción cefálica y esta es la porción caudal. El crecimiento ahora va a ser grande en longitud. Se elonga, se elonga, se elonga, se elonga, se elonga. Y lo primero que va a suceder es hacer un giro en contra de las manecillas del reloj de 90 grados. Esta elongación del intestino no cabe en esta cavidad donde el hígado, que es un órgano hematopoyético importante en este momento del desarrollo, donde el mesonefros está enorme y grande ocupando la cavidad, no permite que el intestino pueda crecer dentro de la cavidad. Entonces sale en este celoma extraembrionario que todavía existe, sale hacia el exterior
revestido de amnios. Y va creciendo, 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 creciendo. Hace otro giro de 90 grados. O sea, ya se voltea así, hace este giro de 90 grados acá y está hacia el lado contrario. Y luego hace otro giro de 90 grados. Aquí hay 90 y acá 180 grados. Donde ya estas asas que han crecido enormemente empiezan a retornar a la cavidad abdominal. Por debajo, como ha girado así, miren, esta es la parte cefálica, o sea, está acá arriba. Entonces, por debajo de la cefálica está ahí, la caudal, mejor dicho, está arriba. Por debajo de la caudal está retornando la parte cefálica hacia la cavidad abdominal, hasta que finalmente retorna. Pero esa parte del ciego queda en este giro que se ha hecho de, y ha concluido ya los 270 grados de giro, ha quedado a nivel del hipocondrio derecho. ¿Es ahí donde queda el ciego? No, ¿verdad? Entonces, ahora se elonga el ciego de esta posición hasta la parte de la fosa ilíaca derecha, donde normalmente es su ubicación final. ¿Está claro? Esto se llama hernia fisiológica. Hernia fisiológica. Normalmente va a suceder y normalmente va a retornar a la cavidad abdominal y desaparece la hernia fisiológica y la pared abdominal queda perfecta al momento de la siguiente. Pero puede suceder que no retorne y el niño nace con las asas intestinales fuera, revestidas de amnios. Y a esto le llamamos onfalocele. ¿Está claro? Puede suceder, pero finalmente, gracias a Dios, nadie de nosotros ha tenido esto y tenemos todo normal, supuestamente. ¿A quienes han operado del apéndice? Todavía no. Así es que si es que todavía no, y hay un dolor en hipocondrio derecho, ¿qué puedo pensar? Hay dolor a la presión y está con dolor. ¿Qué puedo pensar? ¿Cuál es el primer diagnóstico? Si me duele acá. ¿Ah? Si me duele en el hipocondrio derecho, ¿cuál es el primer diagnóstico que debo pensar? Apendicitis. No, lo primero que voy a pensar es que tengo una colecistitis. Y muchos entran con el diagnóstico de colecistitis si es que no le han hecho una ecografía previa. Y a veces aún con la ecografía previa, la vesícula está como una salchichita gorda, o sea, una cosa gorda, y el apéndice puede también estirarse a hacer una cosita gorda. Abren el abdomen, el apéndice. Diagnóstico intraoperatorio. Entró con colecistitis y salió con apendicitis. Pues todavía no sabemos, con ustedes no, porque a mí ya me operaron el apéndice, ustedes todavía no saben. Si es que por ahí no se han formado bien. Podría ser, podría ser. ¿Está entendido? En contra de las manecillas del reloj, 270 grados en todas en todos los circuitos que va a hacer. Y de todo eso que estoy diciendo, que entra, que se da la vuelta, etcétera, etcétera, va a poder malformaciones. Puede haber malformación, ¿verdad? Y eso lo vamos a discutir también. ¿Qué sucede en el esófago y en todo el tubo digestivo, excepto estómago? Que empieza a haber una proliferación endodérmica que llena la luz del tubo, que tiene una función importante de mantener el diámetro perfecto a lo largo de toda su extensión. ¿Han visto de los intestinos? Hasta de la gallina. Todas son igualitas. ¿No? Todas son igualitas. ¿Cómo pueden ser todas igualitas? Es difícil. Porque podría ser más dilatado, más estrecho, más dilatado, más estrecho, pero no es así. Y eso se debe a esta proliferación endodérmica que sirve para mantener una forma perfecta del intestino. Y cuando ha alcanzado ya el desarrollo completo, hay apoptosis. Se vuelve a recanalizar toda la luz, pero el resultado de él puede ser que esté perfecta o puede haber duplicación del tubo o estenosis, estrechamiento. En su práctica de esta semana van a ver formación del intestino, donde en algunos intestinos está así y en otros está
que se han formado las vellosidades intestinales. De esa apoptosis van a ver así, en la luz del intestino. No es que las vellosidades hayan crecido de las paredes, sino en la absorción de lo que llenó para la formación de las vellosidades intestinales. Se ve en la lámina en la práctica, muy bonita para que ustedes puedan observar. Entonces, todo es simultáneo, como yo había mencionado. Todo va sucediendo simultáneamente. Y aquí está la hernia fisiológica, que regresa, debe retornar a la 10ª semana completamente dentro de la cavidad, y si se queda, ya sabemos que es ónfalocele. Y el intestino posterior, que hemos dicho, tercio distal del colon transverso, colon descendente y sigmoides hasta el recto, y se apertura en la cloaca, hasta la cloaca. Este espacio que aquí está en la cloaca, y este es el alantoides, y este es el intestino posterior. A mayor aumento tenemos ella. Esta es la membrana cloacal, está cerrando este espacio. Así tiene la gallina. La gallina tiene la parte del pato, o el pato también, todas estas aves, que tienen la vejiga, la uretra, se abre la cloaca. El recto se abre la cloaca. Su parte genital se abre la cloaca. ¿Han visto o no han visto? Ahora fíjense, ¿cuántos huequitos tiene la gallina atrás? ¿Cuántos tiene un huequito? La gallina del pato también. La gallina del pato. Un huequito. Por ese huequito pone el huevo, por ese huequito hace pum y por ese huequito hace pis. La posición de ellos es bien formadita, no, ¿verdad? Es una posición suelta. Es una posición suelta. Pero nosotros obviamente no tenemos así. ¿Por qué? Porque esta cloaca va a ser dividida. Miren, aquí están estos plegamientos laterales, pero aquí se va formando un septum urorectal que va descendiendo, y las paredes se van cerrando. Va descendiendo el septum urorectal hasta que choca con ¿quién? ¿Quién era este? La membrana cloacal. Y choca allí. La parte donde chocó el septum urorectal, esta es la membrana cloacal. Y este viene aquí y choca. Esa parte donde choca se llama periné. Ese es el periné, que nosotros las mujeres se extiende desde la horquilla de la vagina hasta el ano. Y en el caso de los varones, la emergencia del pene, claro, ahí están las bolsas escrotales casi en el espacio del periné hasta el ano. Ese es el periné. Es ahí donde chocó este septum urorectal, formando dos espacios, atrás del recto y acá adelante el seno urogenital, que vamos a hablar las próximas semanas, porque van a participar en la formación tanto de la parte genital como renal. Y las membranitas se reabsorben. Y aquí, así como había arriba un estomodeo, aquí hay un proctodeo. Y ese proctodeo está formado por un espacio por delante de esta membrana cloacal, por delante, y por detrás está el endodermo revistiendo todo el recto, ¿verdad? Y este proctodeo va a hacer que cuando se rompa la membranita cloacal a ese nivel, entonces haya una continuación de endodermo con ectodermo a nivel de la línea ectina. Y acá adelante en el seno urogenital va a ser parte, nosotros las mujeres, de la formación del himen. ¿Está claro? Muy bien. ¿Hasta acá entendido? Muy bien. Y entonces el resultado aquí de esta parte es muy importante, con múltiples informaciones. Cloaca persistente, o sea que haya un solo orificio que se exponga hacia afuera. Aquí hay una estenosis del ano. Nosotros cuando el niño nace estamos esperando, le hemos hecho todo el examen, incluso yo puedo haber examinado a este niño, fíjense, que sí tiene ano, que es una mujercita, está perfecto, pero no hace deposición. Estamos esperando la emergencia de ese meconio de color verde petróleo, y no sale. Y le hemos dado agüita, lechecita, y la pancita le empieza a inflar, se empieza a inflar. Entonces ahí, a pesar de que yo estoy viendo que esto está bien, debe haber alguna obstrucción más alta que está condicionando a él. Pueden haber fístulas recto-vaginales, y por el orificio de la vagina le sale meconio.
Bueno, no solo las mujercitas, también los varones. Fístula a la uretra del varón, y por el meato urinario empieza a salir mecónico. O sea, orina de color para orinar y orina de color verde petróleo y espeso, ¿no? O que esto sea más alto, o que haya una fístula hacia el perineo. Sí existe la depresión, pero hay una fístula, hay un huequito ahí en el perineo por donde está emergiendo la deposición. Entonces, la reducción muchas veces de esto, cuando no llega a salir la deposición, tenemos muchas alternativas. Y lo que hacemos es colocar una monedita con tela adhesiva aquí en el borde del ano y le tomamos una radiografía y vemos hasta qué altura está el nivel hidroaéreo. Está como en este caso, por ejemplo, donde he visto acá, la membrana cloacal persistente. Está ahí en el bordecito, está el líquido y el aire hasta aquí, facilito para poder operar, porque es simplemente romper la membranita y ya va a salir. Pero aquí nos ayuda a ver el nivel, hasta dónde está, hasta dónde ha llegado y cuál es la altura de esa. Esta monedita con la radiografía nos ayuda muchísimo. Y el pobre está así, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Una colostomía. Le abrimos el colon transverso, le ponemos su bolsita, el niño gana peso, hacemos todos los exámenes, las evaluaciones y programamos para que pueda operarse sin ningún problema, porque estamos solucionando el problema inicial. No así cuando hablaba yo del pulmón, de la tráquea, que eso sí es cópula. Y todas estos órganos no están libres en la cavidad, ¿no? No están porque salen, cuando sacamos las asas, hay algo que nos está ahí pegadito, ¿sí? Es una fascia que está pegada hacia atrás, donde está la arteria mesentérica superior y donde este abanico de meso está ramificándose todos los vasos para irrigar los 7 metros de extensión que tiene el intestino delgado. Y todos los órganos, cuando se van formando, tienen que estar sujetadas a la pared. ¿Por qué están sujetadas? No solamente para que no esté caída ni nada por el estilo, sino que en ellos pueden estar los vasos sanguíneos que van a irrigar ese segmento para darle nutrición y oxigenación. Y entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, el colon ascendente está pegado a la pared posterior del abdomen. El colon descendente igualmente está pegado. Está pegado el duodeno, está pegado el páncreas y cada una de ellas tiene sus nombres propios. Aquí, por ejemplo, en el caso del duodeno y del páncreas, la cabecita, la parte de la cola del páncreas que se pega, esta fascia que pega la cola del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas hacia la pared posterior, se llama TOL1. Quien pega la cabecita del páncreas y el duodeno hacia la pared posterior es Treitz, la fascia de Treitz. Luego el peritoneo, tanto el duodeno como el páncreas son órganos retroperitoneales. Entonces, la fascia que cubre, el peritoneo que cubre tanto al duodeno como al páncreas por delante, es la de Fredet, que estamos viendo en la práctica, que está sujetando al duodeno, la de Fredet. El TOL2 es quien fija el colon ascendente hacia la pared y el TOL3 es quien fija hacia el lado izquierdo, el colon descendente al lado izquierdo, a la pared. Entonces las fases son importantes porque fijan los órganos a la pared y no es que estén libres y sueltos en esta cavidad, que imagínense si no habría esto, se podrían producir, a pesar de que están fijados, este intestino delgado que es tan grande, muchas veces puede complicarse. Se doblan, se enrollan, pero quien más se complica usualmente es el sigmoides. El sigmoides crece mucho en la gente que vive en las zonas altas como Puno o Quiaca, donde por la presión tan disminuida que existe, hay no una evacuación normal de las deposiciones y el sigmoides se estira, es largo y se ensancha. Dólico mega sigmoides. Y ese dólico mega sigmoides se enrolla, se produce un hilio
que es un cuadro muy común y hay que operar urgentemente. A veces con un enema bien dirigido puede como desdoblarse lo que está enrollándose, pero muchas veces se llega a la cirugía para poder solucionar el problema. ¿Está claro? Y acá también, cómo se va fijando de lo que estaba suelto. El vaso se forma en el mesodorsal del estómago, a esta altura. Ahí se forma el vaso. Y el páncreas también hemos visto cómo se forma en el mesodorsal, pero ya dije que todo es simultáneo, cómo se va desarrollando. Intestino anterior irrigado por el tronco celíaco, intestino medio irrigado por la mesentérica superior e intestino posterior irrigado por la mesentérica inferior o posterior. Las malformaciones son muchas. Miren, esto lo vamos a ver en un caso. Estenosis es estrechamiento y puede deberse a que ha habido una mala recanalización de los productos. Atresia es ausencia y las atresias usualmente se producen por fallas en la irrigación que necrosan ese tejido y desaparecen. Atresia. Esófago corto. Ya hemos dicho que quien hace que pueda crecer bien es el desarrollo del pulmón, etcétera, etcétera. Estenosis pilórica. Esto del píloro se estrecha no al momento de nacer, sino un tiempo después, como vamos a ver. Estenosis de atresia duodenal, atresia de la vesícula biliar, defectos de las vías biliares extrahepáticas que van a traducir un cuadro clínico de ictericia. Eso lo vamos a discutir en la clase. Lean, esto vamos a preguntar. Yo al menos, ¿hay alguien en mis grupos de práctica? ¿Hay alguien? Nadie. Voy a revolcar a mi regalador. Pregunta y pregunta. ¿Algo nuevo? Ninguno. Porque eso lo han estudiado histología. Eso han estudiado en histología. Hemos hablado en histología. Yo he enseñado histología hace muchos años y sé lo que he enseñado y lo que se debe enseñar. Todo aplicado a la clínica. Siempre. Páncreas anular. ¿Qué habrá pasado en el páncreas anular? Yo voy a preguntar a mis alumnos. Páncreas ectópico, cuando no está en el lugar preciso, está en otro lugar, Enfermedad fibroquística del páncreas, atresias y estenosis del intestino, onfalocelia, ya hemos dicho, hernia umbilical congénita, que no se cerró muy bien ahí la pared abdominal y está saliendo ahí revestido de piel, hay una estructura a nivel del intestino, del ombligo. Defectos de rotación de las asas intestinales, duplicación del tubo digestivo, divertículo de Meckel, cuando ese tallo vitelino debió desaparecer, pero se mantiene, a veces como un apéndice y a veces comunicándose al ombligo. Ciego no descendido, el que tal vez alguno de ustedes tenga. Enfermedad de Hirschsprung. Ya pasa, bueno. Hay el caso, ahí lo vamos a discutir. Esto ya lo hemos estudiado. Atresia rectal, agenesia no rectal, agenesia anal, estenosis anal con fístulas, ano imperforado. Todo lo que acabamos de ver ahí, con el conocimiento, lo van a poder explicar en cada uno de los casos. Páncreas anular. El anterior, que debía ser el que más gira, giró mal, ¿verdad? O lo enrolla ahí. Onfalocelia, ectopía cardíaca, extrofia cloacal, gastrosquisis. La diferencia de gastrosquisis y onfalocelia es mantención de la hernia fisiológica y está cubierta por años. En cambio, cuando hablamos de gastrosquisis, es la pared abdominal que no se llegó a cerrar bien y está la emergencia de los intestinos y todo lo demás que no está cubierta por años. Esto es bastante... Primero ver la magnitud del tamaño, qué cosa está afuera.
Ustedes dirán, facilito, le meto todo dentro y le coso. No. ¿Por qué? Porque puede, si hay la posibilidad, va a afectar la función respiratoria. No se va a poder expandir. Entonces se hacen técnicas quirúrgicas que quiero que lean para que se culturicen, que ya vayan culturizando, se lean cuáles son esas técnicas que pueden procurar. En las gastroenteritis se verá muy difícil que sobreviva el niño. Pero varicela sí, pero sí cuidando mucho de que no se infecte ni se reseque el intestino antes de la cirugía, ¿no? Se cubren con apósitos especiales, incluso orgánicos, para mantener vital esos tejidos. Gastroenteritis. Por ejemplo, este niño todavía puede hacerse un tratamiento, un procedimiento, porque está un poco bajo y podría ser posible su mantención. Onfalocele. Gastroenteritis, lo estamos entendiendo bien, a nivel más alto, a nivel más bajo. Divertículo de Meckel, miren, puede ser que simplemente quede así. Pero el endodermo que reviste, hemos visto que ese endodermo se diferencia, he dicho, mucosa del tubo digestivo. Y a nivel del estómago, esa mucosa tiene diferentes células que producen diferentes compuestos, que producen ácido clorhídrico. Voy a preguntar en el examen, ¿qué célula produce ácido clorhídrico? Se diferencian en páncreas. Y cuando hablamos de páncreas, ese jugo pancreático que produce proteasas, lipasas, amilasas. Las proteasas son enzimas que digieren todo ese churrasco que nos comemos y que nuestro tubo digestivo está preparado para el churrasco, que nos salgan todas estas enzimas. Miren que el de arriba es pero súper poderoso, ¿no? Súper poderoso. ¿Cómo es que esas proteasas solamente degradan lo que estamos comiendo? ¿Por qué no destruyen nuestras proteínas que están ahí puestas? ¿Ah? ¿Por qué no? Porque está preparado, ese conductito que tenemos está preparado para diferentes injurias, pero está aquí, no está preparado para la injuria, y los ácidos pueden, que sea diferenciado de células que producen ácidos y producen enzimas, pueden provocar una úlcera a nivel de este divertículo médico. Y el niño nace bien, tiene 1 año, 2 años, 3 años, le dolía el estómago, le dolía el abdomen, no el estómago, porque siempre decimos abdomen, decimos estómago, ¿verdad? Y de pronto un día hace deposiciones con sangre, rojas, rutilantes, hemorragia fuerte. Tiene 4 años, hemorragia de esa naturaleza, sangrante, porque está cerca al colon y está llegando, entonces se ve sangre. Lo primero que tenemos que pensar es esto. El niño tiene que entrar a sala inmediatamente y encontramos que tiene un divertículo de Meckel. Puede ser que esté unida a través de un cordón fibroso al ombligo, o puede ser que haya una fístula. Está cerca ya al colon, ese ilium está cerca al colon. ¿Qué saldrá por ahí? Por esa fístula. Va a salir aquí, no va a doler mal, ¿verdad? O sea, inmediatamente, hay una fístula. ¿Se dan cuenta? Puede haber quistes en el trayecto, o puede haber un cordón fibroso, y esto es peligroso porque va a impedir los giros normales, el peristaltismo normal, y puede enrollarse ese nivel. Puede todavía quedar arteria literina dentro de ese cordón fibroso. Recuerden que esa arteria literina formaba la mesentérica superior y era nuestro, o sea, era la parte que iba a hacer nuestra, ¿qué dije? Nuestra referencia para entender la parte cefálica. O sea, opera el divertículo de Meckel con parte de ilium y divertículo. Y gracias. ¿Entendieron? Sí.